primeramente vamos a aprender los dos movimientos que vamos a utilizar, ¿vale? Sería la expulsión y la contracción de pelvis, expulsión y contracción de pelvis, que todo esto lo voy a manejar con la parte inferior del abdominal. Nunca uséis los glúteos ni las piernas para hacer estas cosas, ¿vale? Contraigo con esta zona y expulso hacia detrás. Contraigo, expulso, contraigo, expulso. Y voy a utilizarlo con otro movimiento de ir hacia adelante y de ir hacia detrás. De ir hacia adelante y de ir hacia detrás. Y mis piernas van a tener también dos acciones, que sería estirar rodilla, flexionar rodilla, estirar rodilla, flexionar rodilla. O sea, vamos a utilizar todo. Voy a intentar explicarlo muy claramente para que lo entendáis bien. Y lo importante es tener un esquema de 4 puntos, que es así como se lo enseño yo a mis alumnas. El primer punto, para partir, recordéis que siempre os digo que hay que estar en correcta postura, con la pelvis encajada, etc. Pues en esta ocasión lo que voy a hacer es empezar con la pelvis hacia atrás, completamente hacia atrás, y con todo mi peso en la punta de los pies. Rodillas totalmente estiradas, mi peso me voy a poner así, si me veis bien, mi peso en la puntita de los pies y, importantísimo, la pelvis completamente hacia abajo, arqueada. Esta sería la posición 1. La posición 2 son 2 movimientos a la vez, ¿vale? Sería contraer la pelvis a la vez que flexiono un poquito las rodillas, ¿de acuerdo? Vuelvo a hacer mi posición 1, mi posición 2, mi posición 1, mi posición 2. ¿Veis que del 1 al 2 siempre estoy delante? No voy hacia atrás en ningún momento. Visualizar esto también como un cuadrado. Estoy haciendo mi punto 1 y mi punto 2 como si fuese una línea recta. ¿Cómo paso del 2 al 3? Expulso la pelvis hacia detrás. Hacia detrás. ¿Veis? Me quedo con mi culete hacia detrás, totalmente arqueada. Las rodillas siguen estando flexionadas, pero mi peso ya está en los talones. Y al 4, que sería la subida, simplemente se estira la rodilla, ¿de acuerdo? Y del 4 al 1, ¿qué tenemos que hacer? De atrás a adelante. Pero ojo, mi 4 al 1 simplemente es pasar el peso de talón a puntas sin cometer el error de venir con mi pelvis hacia adelante. Porque recordad que la postura 1 del camello es con la pelvis arqueada, la pelvis totalmente baja y mi peso en las puntas. Por lo tanto, del 4 al 1 simplemente es un cambio de peso, ¿de acuerdo? Y seguimos con el 2, que el 2 es abajo y contraído. Y del 2 al 3 de aquí simplemente es colocar la pelvis otra vez detrás con mi peso totalmente en los talones, estiro y vuelvo al 1, contraigo y flexiono y vuelvo al 3, estiro al 1 y este sería el camello de pelvis fluido, ¿de acuerdo? Os recuerdo que no podemos comernos ningún paso. Errores que se suelen cometer, sobre todo el paso del 4 al 1, que del 4 al 1 tendemos a venir aquí, entonces ya el 2 ya no me va a salir igual, ya no se va a ver ese movimiento oscilante tan bonito del camello. Entonces del 4 al 1 tengo que tener mi pelvis abajo, ¿vale? Y del 1 al 2, tengo que estar delante. No puedo irme de mi 1 que estoy delante, no me puedo ir hacia atrás con mi 2. Mi 1 y mi 2 están delante y mi 3 y mi 4 están detrás, ¿vale? Ahora mismo lo que estamos haciendo es un movimiento muy exagerado y
flexionando bastante las rodillas para que lo veáis. Pero en realidad este movimiento es muchísimo más sutil y simplemente va de adelante a atrás y apenas las rodillas apenas se van a flexionar, o sea, no vamos a tener ese movimiento de arriba abajo que solemos tener cuando empezamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya controlo el movimiento mejor, el movimiento de mis abdominales y no me hace falta descender demasiado. Es importante, lo repito hasta la saciedad, que estas cosas os las corrijan, porque son movimientos en los que nos podemos lastimar, además seriamente, sobre todo las lumbares. Entonces os recomiendo siempre que preguntéis dudas a vuestra profe de danza, ¿de acuerdo? Hasta aquí el vídeo de hoy. El camillo de pelvis es un movimiento preciosísimo, pero es un poquito más complicado que los anteriores. Simplemente es tener muy claros los pasos a seguir, la secuencia adecuada, una buena coordinación, no comernos ningún paso, sobre todo visualizar lo que estamos haciendo. Os recuerdo que os dije que es como un cuadrado, el 1 está aquí, el 2 aquí, el 3 y el 4. Y luego fluido va a hacer otro círculo, ¿vale? El mismo círculo que hemos hecho con el camillo de pecho, lo estamos haciendo con las caderas. Hasta ahora hemos hecho 2 círculos, con el pecho y otro con la cadera, y esos 2 los vamos a unir, ¿para qué? Para formar el camillo completo que formaría nuestro 8. Espero que os haya gustado. Si queréis seguir informados sobre todas las actualizaciones del canal, solo tenéis que suscribiros. Podéis contactar conmigo por email, Facebook, Instagram, lo que queráis, o dejar algún comentario. Y bueno, pues hasta la siguiente.